Muchas gracias, invitados y amigos, muy buenos días. Preside, como es obvio, nuestra reunión online del miércoles 26 de agosto, nuestro amigo el arquitecto Marolda, desde su dorado exilio en las sierras de Tandil. Nuestro invitado y orador de la fecha es, como también anunció Alejandro, nuestro consocio y amigo, el doctor Héctor Mayral, a quien le damos una muy cordial bienvenida. Su disertación, lamentablemente, constituye al mismo tiempo su despedida del club, puesto que Héctor Mayral se radicará en el extranjero próximamente. El doctor Mayral hablará sobre los argentinos ante la ley y es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Si se me permite una reflexión íntima y personal, como decía Jorge Luis Borges, quisiera mencionar que Héctor Mayral fue un maestro generoso y exigente. Todo lo bueno que he aprendido sobre el ejercicio de la abogacía se lo debo a él. En épocas sin pantallas ni correos electrónicos, sino solo con papel y lápiz, dedicaba largas horas a enseñar a quienes trabajábamos con él, sentados a una misma mesa, a su izquierda, para leer y comentar cuanto él escribía, a mano, por supuesto. En un lejano mayo de 1976 me pidió redactar el borrador de una carta. Tuve éxito. A su mirada crítica y generosa sobrevivieron varias palabras, que eran las siguientes, de mi consideración. El resto fue una lección en meticulosidad, claridad y síntesis que hoy, más de 40 años después, sigo agradeciendo y sé que no soy el único. Hoy nos acompañan varios invitados. Como dijo el señor presidente, está con nosotros el señor gobernador del distrito, el doctor Edgardo Murúa. También están presentes varios colegas del disertante, Fernando Aranovich, Luis Miguel Incera, Javier Sapiola, Bernardo Yo de Estrada y Facundo Gómez Minujín, invitados por quien habla. También se encuentran con nosotros Juan Pablo Chevalier Butel, Jorge Yang, José Pisone y Guillermo Ferrari. Va un saludo especial a nuestro consocio Wolfram Anders, que sigue con atención todas nuestras reuniones desde Beijing, donde reside temporariamente. Deseamos muchas felicidades a nuestros consocios e invitados de honor que cumplen años en este mes de agosto. Ellos son Santiago del Cel, Roberto Lucchi, Luis Vicente Giai, Jorge Reilly, Juan José Ávila, Luis María Betnaza, Héctor Lorenz, Felipe de la Balse, Enrique Brown Estrugamú, Ricardo Marcús, Federico Becco, Eduardo Milberg, Juan Carlos Parodi, Esteban Somborí, Héctor Pistocchi, Gustavo Giai, Christoph Meran, Marcelo Studer, Jorge Kogan, Daniel Charles, Antonio Samarripa y Claudio Alberto Cesario. El próximo miércoles 2 de septiembre tendremos como orador al licenciado Martín Redrado, quien nos hablará también en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. Comparto con ustedes una buena noticia. Nigeria y toda África fueron declaradas libres de polio por la Organización Mundial de la Salud. Los clubes rotarios de todo el mundo han tenido una participación importante en este enorme paso adelante hacia la erradicación mundial de la polio. Quedan ahora solo 2 países con casos, Afganistán y Pakistán. La polio es la segunda enfermedad erradicada en el mundo después de la viruela en 1979. Otra noticia, que más que noticia es una rendición de cuentas, es que el 20 de agosto nuestro club recibió una carta de agradecimiento de las Damas Rosadas por la donación de un monitor fetal al Hospital Rivadavia para reemplazar un equipo idéntico que fue robado. Agrego que durante este ejercicio, esto es desde el 1 de julio, el club ha efectuado donaciones a entidades de bien público por más de 500.000 pesos. No es mérito de la Junta, sino de cada uno de ustedes que contribuye a que la acción del club llegue a quienes la necesitan. La mayor donación de 200.000 pesos ha sido hecha a Seamos Uno, la organización que distribuye raciones alimentarias entre los sectores más necesitados de la sociedad. Hemos recibido un mensaje de agradecimiento del Rotary Club de Beirut, en el Líbano, en el que se agradecen nuestras condolencias ante el desastre ocurrido en esa ciudad. Sus palabras, nos dicen, calan hondo en el corazón de nuestro pueblo en general
y en el Club Rotario de Beirut en particular. Nuestra ciudad sangra y está triste. Indeed, Beirut is sad and bleeding. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ingeniero Aguirre, usted quería decir unas palabras. Por favor, adelante. Muchas gracias, Javier. Quiero dirigirme a todos los amigos, ya que creo que en esta ocasión resulta propicio hacer público una actitud del doctor Héctor Mayral que nos enaltece como persona y como argentino, y de la cual yo fui testigo presencial. Hace 40 años nuestro país vivía la guerra de Malvinas. El conflicto bélico trajo aparejado un conflicto financiero de primer orden, internacional. Gran Bretaña había bloqueado las cuentas bancarias argentinas en el Reino Unido. Estados Unidos amenazaba con un bloqueo similar. Los más de 200 bancos internacionales acreedores del sector público y del sector privado argentino amenazaban con iniciar acciones legales. Las reservas del Banco Central habían llegado a un nivel peligrosamente bajo. En respuesta al bloqueo inglés, la Argentina había suspendido los pagos a los bancos y acreedores ingleses. En los primeros meses se pagaban los capitales que vencían a los bancos no británicos, pero no hacíamos lo mismo, perdón, los intereses que vencían a los bancos no británicos, pero no hacíamos lo mismo con los acreedores británicos, lo que traía aparejado una aparente violación de las famosas cláusulas del pari passu que tanto dolor de cabeza nos han causado. Cuando se decidió restablecer nuestra posición de pagos externos, se acordó con los principales bancos acreedores organizar un préstamo puente de gran magnitud que iba a estar fondeado por los propios bancos a los cuales no se les pagaba. Como ustedes se dan cuenta, la situación era extremadamente compleja. En medio de esta situación, el Banco Central necesitó ayuda y contrató los servicios del doctor Mayral, que venía de estudiar en la Universidad de Harvard Derecho. El doctor Mayral nos ayudó a encaminar los aspectos legales y nosotros teníamos como objetivo evitar cualquier conflicto judicial, ya que queríamos evitar dilaciones que podrían significar costos adicionales para nuestra economía. El doctor Mayral fue una gran ayuda. Sus conocimientos de la legislación local y extranjera y su buen criterio fueron muy importantes para poder salir de la crisis sin mayor demora. Gracias a su ayuda pudimos organizar el préstamo puente y restablecer los pagos sin que mediaran embargos o acciones judiciales. Luego de logrado este reordenamiento, le pedimos al doctor Mayral que enviara la factura de sus honorarios al Banco Central. La respuesta del doctor Mayral, que quiero hacer pública y que vale la pena hacer pública, y que lo honra y debería servir de ejemplo, fue la siguiente: yo no cobro mis trabajos cuando mi país está en guerra. Gracias. Clara, por favor. Perdón, voy a hacer una pequeña aclaración y un pedido de disculpas a todos. Yo omití el saludo a nuestras banderas, o sea que les pido por favor que disculpen mi error. Estamos saludando en este momento a la bandera argentina, estamos saludando a la bandera de nuestra ciudad y a la bandera de nuestro club. Clara, por favor, adelante. Le damos la bienvenida a nuestros sponsors, SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Iribarren Castec Pols, CMF Banco Corporativo. Nuestro orador, el doctor Héctor Mayral, en 1991 ingresó como socio y miembro del Consejo de Administración en el estudio Marval O'Farrell Mayral. Es experto en Derecho Administrativo de Empresas y ha participado en casos de extrema alta complejidad, tanto a nivel nacional como internacional. Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ha publicado numerosos libros en la Argentina y en el extranjero, y en la actualidad es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, de la Asociación Argentina de Derecho Comparado, del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la International Bar Association. Doctor Mayral, lo escuchamos.
Bien. Muchas gracias. Estimados amigos, agradezco a la comisión directiva para dirigirles la palabra en el cordial marco del Rotary Club de Buenos Aires. Muchas gracias, Ubaldo, por ese recuerdo. Muchas gracias a Clara Mariño por la presentación. El tema que he elegido es los argentinos ante la ley. Es un tema que me preocupa desde hace muchos años, porque habiendo vivido en el extranjero no termino de sorprenderme de nuestras hondas diferencias de comportamiento, no solo con los habitantes del primer mundo, sino también con los de los países vecinos. Trataré entonces de describir nuestra relación con la ley, es decir, con las normas que nos rigen, y luego intentar explicar las causas de esta relación. Hablaré en primera persona en plural, porque en mayor o menor medida se trata de un problema que nos involucra y nos concierne a todos. Comienzo con una anécdota. A los abogados que somos socios de clubes de campo, frecuentemente se nos propone para integrar la comisión de disciplina. Nos toca así la ingrata tarea de juzgar el comportamiento de nuestros consocios. En una ocasión tuvimos que considerar la conducta de una socia que había excedido considerablemente el límite de velocidad que regía en todo el club. Su defensa fue muy simple. Estaba apurada, dijo. Esta respuesta expone elocuentemente la actitud de nosotros, los argentinos, frente a la ley. Creo que se la puede sintetizar así. La ley se dicta para los demás. Yo soy una persona razonable y no necesito la ley para cumplir con mis obligaciones cívicas y sociales. Más aún, no necesito conocer la ley, porque, como siempre actúo razonablemente, si en alguna circunstancia mi conducta contraría la ley, eso se debe a que la ley es irrazonable y por ende no estoy obligado a respetarla. La ley debe contemplar excepciones razonables, o sea, todas las situaciones en las que cumplirla me causaría un trastorno. Vivo así, tranquila y felizmente, con la satisfacción de ser un buen ciudadano. Por el contrario, mis compatriotas son, muchos de ellos, es decir, todos menos mi familia y mis amigos, son seres irresponsables, quienes solo la aplicación rigurosa, más aún draconiana de la ley, puede mantener dentro de comportamientos aceptables. Si no existiera la ley, la sociedad sería un caos, exclusivamente por culpa de ellos, los otros. Esta actitud de cada uno de nosotros ha desembocado en una situación que Carlos Nino calificó hace ya varias décadas de anomia, es decir, fundamentalmente de falta de normas. Se dirá que en todos los países se observan incumplimientos a las leyes. Es cierto. Pero mientras que en otras partes ellos constituyen la excepción, entre nosotros pareciera ser la regla. Trataré pues de explicar las causas de esta situación. Una de ellas es de origen histórico, como que nos viene de la época de la colonia. Las leyes se dictaban en Madrid con muy poco conocimiento de la realidad americana. Llegaban después de meses de haber sido dictadas, muchas veces después de años de ocurrido el problema que intentaban solucionar. Los colonos entonces decían, se obedece pero no se cumple.
Si obedece, es decir, se rinde sumisión al monarca que ha dictado la ley, pero no se la cumple, no se la respeta en la práctica. Esta actitud tiene raíces religiosas. Se perdona al pecador, pero se castiga severamente al hereje. Y hereje es quien cuestiona la autoridad, quien se alza contra ella, quien critica la ley y sostiene públicamente que no se la debe cumplir. O sea, el que no obedece. El que obedece pero no cumple es meramente un pecador, digno de conmiseración y en definitiva de perdón, a lo sumo luego de cumplir con una penitencia. Observen cómo esta actitud sobrevive entre nosotros. Un importante colegio privado recibe un día un requerimiento de la AFIP para que informe el nombre de las personas que pagan las cuotas de los alumnos. Por lo general el dato no es conflictivo, pero pueden existir casos en los cuales su divulgación puede afectar situaciones confidenciales. Los abogados del colegio presentan entonces una nota cuestionando el requerimiento por violar la privacidad de las familias. El colegio recibe la visita de un agente de la AFIP, quien les dice: si insisten en esta posición, los allanaremos y la noticia saldrá en el diario con el consiguiente daño reputacional para el colegio. Presenten la lista de quienes pagan. Y si tienen algún caso confidencial, sencillamente no lo incluyan en la lista. Es decir, obedezcan, pero incumplan en la parte que la norma les molesta. La segunda causa es el origen de gran parte de nuestra población. El Mediterráneo y especialmente Sicilia y el sur de la península italiana. Es fácil criticar las características de los oriundos de esa zona, particularmente para quienes no provienen de ella. Banfield, un sociólogo norteamericano que vivió un tiempo en la Calabria, describió en su libro Las bases morales de una sociedad atrasada el comportamiento de sus habitantes, comportamiento que tiene muchos puntos de contacto con el de los argentinos. Por ejemplo, encontró que las dos personas más ricas de la zona eran miembros del Partido Comunista, el boticario y el notario. Y el sociólogo no podía conciliar o no podía entender cómo estas personas hacían para conciliar su filosofía política con su conducta personal. ¿Por qué? Obviamente no distribuían su dinero entre los vecinos. Pero ni la crítica ni la descripción de Banfield reparan en un hecho histórico. Sicilia y el sur de Italia estuvieron bajo dominación extranjera durante la mayor parte de su historia. Primero los griegos, luego los cartagineses, los romanos, los bizantinos, los árabes, los alemanes, los franceses, los españoles y por último los piemonteses, que para los sicilianos eran tan extranjeros como los anteriores, y quienes a su vez consideraban a los sicilianos como extranjeros. Menos mal que hicimos Italia antes de conocerla, dijo una vez Cavour, que escribía normalmente en francés y nunca llegó más al sur que Florencia. Cavour, el arquitecto de la unidad italiana. Pues bien, ¿cómo demuestra su dignidad humana una persona que ha estado siempre sujeta a dominación extranjera? Pues violando la ley que esos extranjeros dictan.
no es su ley. 2500 años de historia no se olvidan en un par de generaciones. Y curiosamente en la Argentina, en estos últimos 70, 80 años, hemos recreado en cierta medida esta circunstancia. Durante muchos años tuvimos gobiernos de facto, que no fueron considerados propios por muchos argentinos. Y cuando se restauró la democracia, nos encontramos a veces con regímenes que parecen considerar como enemigos, o sea, no como compatriotas, a aquellos argentinos que no los apoyan. Por el contrario, las tribus del norte de Europa, con un grado de civilización mucho menor, practicaban una suerte de protodemocracia en la cual parte de la tribu participaba en la elección de sus líderes. Para sus miembros, aceptar las reglas de la tribu no equivalía a someterse a un amo extranjero. Con estas raíces históricas y demográficas, el Estado que hemos constituido debiera ser parco en legislar para no multiplicar las ocasiones de violación de la ley. No así nuestro Estado, uno de los más reglamentaristas del mundo, como que ocupamos el tercer lugar en la lista de países en los cuales es más difícil crear y gestionar empresas. Como ejemplo de lo expuesto, trasladar productos comestibles entre partidos de la provincia de Buenos Aires requiere 14 autorizaciones administrativas diferentes. Sabemos cómo llamamos comúnmente a estas autorizaciones necesarias. Otro aspecto es el de la claridad de las normas. La claridad es la moralidad de la ley, decía un filósofo del derecho. Entre nosotros las normas suelen ser confusas, cuando no contradictorias. Anomia quiere también decir, según el diccionario de la Real Academia, el estado de desorganización de la sociedad debido a la ausencia, contradicción o incongruencia de las normas. En el derecho privado, las dudas que crea un texto se interpretan en contra de quien lo redactó. En el derecho administrativo, por el contrario, como el texto lo interpreta en primer lugar la misma administración que lo ha dictado, y los jueces tienen deferencia hacia esa interpretación, en la práctica las dudas que la norma crea se interpretan contra el particular. En definitiva, un premio para el que redactó la norma confusa, quien puede aplicarla con mucho mayor discrecionalidad que una norma clara. Por otra parte, el Estado no considera las leyes que dicta como un mínimo obligatorio de conducta, sino como un objetivo a alcanzar con el tiempo. Se legisla sabiendo que la norma no se cumplirá, pero con la esperanza de que algún día se cumpla. Nuestros legisladores suelen copiar las normas más adelantadas que exhibe el derecho extranjero y, orgullosos por haber colocado a nuestro país a la cabeza de las demás naciones en cuanto a las leyes que formalmente nos rigen, no se consideran responsables ni preocupados porque estemos a la retaguardia de las naciones en cuanto al cumplimiento efectivo de esas leyes. Hace ya muchos años, la provincia de Buenos Aires dictó una ley que prácticamente impedía nuevas radicaciones industriales, al exigir que la superficie del inmueble donde se instalaría la fábrica fuera varias veces mayor que la superficie que ocuparía la fábrica en sí. Ante un posible inversor desalentado por este requisito, la respuesta que dieron las autoridades
fue que no debía preocuparse porque la ley sería aplicada razonablemente, que lo obligaba así a funcionar en una semi-ilegalidad, con la esperanza de que las autoridades fuesen razonables cuando lo controlaran. Hoy día la mayoría, si no la totalidad de las pymes, funcionan en la ilegalidad. Sus dueños sostienen unánimemente que si debieran cumplir con todas sus obligaciones legales, deberían cerrar sus puertas. El empleo en negro llega al 40% del total. El 70% de los basureros a cielo abierto, que se habían cerrado a raíz del fallo de la Corte Suprema en el caso Mendoza, volvieron a funcionar pocos años después. El Estado lo sabe y lo tolera. Si llegara a aplicar celosamente las normas de protección ambiental, tendría un serio problema social, económico y en definitiva político, como que obligaría a cerrar a gran parte de las pequeñas empresas industriales que trabajan en el AMBA. Los argentinos estamos sujetos así a un régimen legal opresivo que desalienta el trabajo honesto y la inversión genuina, y que se usa para justificar el incumplimiento de la ley, con o sin razón para ello. El caso más dramático es la falta de moneda, un elemento indispensable en toda sociedad, del que los argentinos carecemos hace más de 3/4 de siglo. Durante ese lapso, la moneda argentina perdió 13 ceros. De no habérselos quitado, una taza de café costaría hoy 100 billones de pesos, es decir, 100 millones de pesos. Durante todo ese tiempo, con excepción de la década de 1990, hemos carecido de moneda. Y durante gran parte de ese tiempo ha sido delito intentar obtener y manejarse con una moneda verdadera. Como bien ha dicho un escritor argentino contemporáneo, nos pagan con hielo y nos prohíben tener heladera. Y la inflación es un gran aliado de la ilegalidad, porque el mero transcurso del tiempo reduce el peso de las obligaciones que no cumplimos. Se premia al moroso y se castiga al cumplidor. Tenemos además reglas jurídico-económicas esquizofrénicas. Controlamos los precios, pero queremos inversiones. Invitamos a los extranjeros que inviertan en el país, pero prohibimos la remesa de dividendos. Vivimos en la emergencia permanente. Desde que regresó la democracia, todos los gobiernos dictaron o funcionaron bajo una o más emergencias. De allí entonces que mientras que en los países del primer mundo existe una clara línea divisoria entre lo que es legal y lo que no lo es, y la gran mayoría de las personas puede operar legalmente, muchos argentinos nos vemos obligados a vivir en una zona gris de dudosa legalidad, lo que nos fuerza a depender de la buena voluntad de los funcionarios para poder trabajar sin ser sancionados. El cómo de esta situación constituye un importante factor de corrupción, lo expusimos hace más de 10 años en líneas que creo siguen teniendo actualidad. Ayn Rand, en La rebelión de Atlas, expuso la razón de este sistema, el método en esta locura. ¿A quién le interesa un país de gente honesta?, se pregunta una persona. Sería imposible de gobernar. Por el contrario, responde, dicte usted leyes que no se puedan cumplir, coloque a todos en la ilegalidad y se vuelven mucho más dóciles.
En la mayor parte del primer mundo se sanciona severamente a quienes son sorprendidos en la ilegalidad, no importa cuál menor sea la falta. En Harvard, un estudiante universitario extranjero que corría todas las mañanas fue observado llevándose varias veces el periódico que el diariero había dejado en la puerta de un vecino. La universidad lo expulsó y como estaba becado por su país, esto lo obligó a repatriarse. Esta severidad choca con nuestra idiosincrasia. Un apercibimiento, eso sí, severo, hubiera bastado. Es decir, una sanción lírica. Para recalcar el contraste, relato un caso real ocurrido en nuestro país. Al comprobarse fehacientemente que un operario robaba piezas de la fábrica en la que trabajaba, fue despedido con causa y denunciado penalmente. En el juicio criminal, dado que no tenía antecedentes, pudo solicitar la probation, es decir, la suspensión del juicio ofreciendo reparar el perjuicio causado. Y como esta medida no implica reconocimiento de culpabilidad y pone fin al proceso penal, el juez laboral consideró que el despido carecía de causa, de justa causa, y obligó a la empresa a indemnizarlo. Es que los argentinos sentimos algo de escozor al recomendar sanciones graves a quienes no cumplen la ley. Todos nos movemos en esa zona gris que he mencionado y sabemos qué leyes no cumplimos. Por ello, aunque nos quejemos de la anomia, íntimamente preferimos una tolerancia general a una aplicación severa y absoluta de la ley. En esta situación de incumplimiento general es difícil hacer juicios de valor. No es posible diferenciar entre quien siempre incumplió de quien lo hace para no cerrar su empresa, pues de otra manera no puede enfrentar la competencia también ella incumplidora. O distinguir entre quien incumple el 5% o el 90% de las leyes que se le aplican. Otra característica del respeto de la ley en la Argentina es que aquellos que aplican una ley determinada no se consideran obligados a cumplirla. Hace algunos años hubo un congreso de funcionarios aduaneros en Iguazú. El día libre, los funcionarios que concurrían alquilaron un ómnibus para pasar al Brasil, donde hicieron numerosas compras aprovechando la diferencia de precios que en esa época existía. Al regreso a la Argentina realizaron una colecta entre todos para agradecer a sus colegas, los funcionarios de la aduana local, su vista gorda. Nadie consideró la conducta inusual ni digna de reproche. Por último, a partir de un cierto nivel económico, cada vez más bajo, el argentino siente que el Estado es su enemigo. Esta sensación nos viene de antaño. Hace ya 3/4 de siglo que Jorge Luis Borges escribió ese aforismo de Hegel, según el cual el Estado es la realidad de la idea moral, a los argentinos nos parece una broma siniestra. Actualmente, quien tiene ahorros en el país teme que el Estado se apodere de ellos o le quite gran parte de su valor si están depositados en un banco, o que se los roben si los tiene físicamente consigo porque el Estado no lo protege contra la inseguridad. Y si los tiene en el exterior, teme que le aumenten los impuestos que debe pagar por tenerlos fuera del país. Del Estado recibe cada vez más malas noticias. Los impuestos cambian en nuestro país generalmente para aumentarse anualmente. Y cada vez recibe menos prestaciones del Estado. La seguridad, la salud y la educación de su familia las debe contratar privadamente. Por eso los argentinos
yo creo, no somos intrínsecamente más incumplidores que los nacionales de otros países con similar raigambre histórica y composición étnica. Más aún, nuestros conciudadanos que viven en el extranjero no tienen problema para ajustarse a las normas que rigen en esos países. Suelen destacarse en su actividad. Pero volvemos a la Argentina y recaemos en nuestras prácticas tradicionales. Es que se nos obliga a actuar dentro de un sistema regido por dos fenómenos paralelos, que nos han conformado y que sintetizan las causas de nuestra anomia. La inmoralidad resultante de la continuada alta inflación y el exceso y la irrealidad de leyes y reglamentaciones. El remedio para esta situación es intelectualmente fácil y claro, pero políticamente difícil. Sencillamente una reforma del Estado que asegure las garantías básicas de todo país civilizado: moneda sana, seguridad, estabilidad jurídica y fiscal, justicia independiente. Y dictar menos leyes y reglamentos, pero controlar estrictamente su cumplimiento. Se nos dirá que es utópico pretender una solución política de este signo, sin reparar que más utópico aún es pretender crecer social y económicamente sin solucionar la situación de base que describo. Sin embargo, cada vez los foros donde en nuestro país se preconizan las libertades cívicas y económicas tienen más adeptos. Cada vez hay más compatriotas que comprenden la imposibilidad de seguir con este sistema perverso que puede sintetizarse en una sola frase: el premio al peor. Si todos violan la ley, no hay presión social para que la ley se cumpla. El último gobierno intentó poner coto a los excesos reglamentarios, lo cual no es tarea fácil, pues se hace necesario luchar contra intereses creados, muchas veces ocultos. Porque si a quienes más violan la ley mejor le va, quienes quieren que este sistema continúe son justamente aquellos que más beneficios obtienen de él, o sea, quienes más pueden violar la ley, es decir, los que más poder político poseen. La conciencia de la necesidad de un cambio sustancial en nuestra relación con la ley está cundiendo especialmente en la juventud, que se apercibe que con el sistema actual no tiene futuro dentro de la ley y fuera de la ley no quiere vivir. Por eso termino modificando unas leyes con las que Borges pone fin a uno de sus ensayos. Con nostalgia, pero también con esperanza, pienso en la abstracta posibilidad de un partido que tuviera alguna afinidad con los argentinos. Un partido que nos prometiera un severo mínimo de gobierno. Muchas gracias. Doctor Mayral, muchísimas gracias. Y escuchándolo, recordé un libro que leí hace un tiempo, que es La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Y ahí, en un párrafo, él dice, observando la sociedad norteamericana del siglo XIX, él dice que la admira porque en esa sociedad la ley, más que una obligación, es un hábito. Y la pregunta es, si usted considera que esta relación de los argentinos con la ley, a diferencia de los Estados Unidos, está en la raíz de los problemas de la decadencia de la Argentina. Sí, obviamente yo creo que si bien esas raíces históricas y demográficas existieron siempre, es decir, a partir del fin del siglo XIX, pese a eso, la Argentina pudo desarrollarse magníficamente y estar entre las primeras naciones del mundo en punto de vista económico. Pero había un sistema legal que se podía cumplir. La ley podía ser un hábito como en Estados Unidos.
Pero hoy en día, la ley ya no es un hábito en nuestro país. Alguien que cumpliera exactamente la ley, celosamente con la ley, sería considerado por todos un héroe cívico. Y los héroes cívicos no pueden, una sociedad no puede funcionar en base a héroes cívicos. Tiene que construir un sistema en el cual la mayoría de las personas que no somos héroes podamos funcionar sin violar la ley. Y el que debe empezar con eso es el Estado. No hay forma de que cada ciudadano en sí, individualmente, pueda solucionar el problema. Doctor, yo creo que he leído un artículo hace un tiempo en el cual usted mostraba preocupación por la creciente desprotección de la propiedad privada en la Argentina. Quiero saber si esto lo comparte y que nos explique por qué esa preocupación suya. Mire, yo creo que el derecho argentino es un derecho esquizofrénico. Especialmente a partir de la reforma constitucional de 1994, hemos aumentado, profundizado la protección que gozan todos los derechos, menos el derecho de propiedad de las empresas. El derecho de propiedad de la gente con pocos recursos también se protege porque se le reconoce carácter alimentario. El derecho de propiedad, en la medida en que no tenga carácter alimentario, es el menos protegido de los derechos en la Argentina. Según la Corte Suprema, es renunciable si yo no recurro en plazos e interpreto renuncié al derecho, salvo que se trate de personas de pocos recursos a los cuales esa renuncia no se le computa. No digo que esté mal tal protección jurídica a los que menos tienen, por el contrario, está muy bien. Pero desconocer simultáneamente el derecho de propiedad de las personas jurídicas, de las sociedades, de las empresas, tiene un costo económico enorme. Los argentinos tratamos a nuestro país como una colonia. Nos llevamos el dinero de la Argentina. Hay montos siderales en el extranjero, depositados en el extranjero, que si estuvieran en la Argentina harían esta continua y crónica escasez de capitales que tenemos, no existiera. Y eso es culpa nuestra. Eso es culpa estricta y exclusivamente nuestra. Observe usted además otro aspecto con el tema de la defensa de la propiedad. La Convención Europea de Derechos Humanos originalmente protegía el derecho de propiedad de los derechos a las personas físicas. Rápidamente se dieron cuenta de que faltaba incluir a las personas jurídicas y 4 años después de sancionada o de aprobada la Convención, se aprobó en 1948, en 1952 incluyeron expresamente a las personas jurídicas. Nosotros no hemos incluido a las personas jurídicas, tenemos una convención americana que protege solo a las personas físicas, así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no así la Corte Suprema nuestra, que incluye a las personas jurídicas en la convención, pero esto indica que hay un sesgo ideológico en contra de la propiedad empresaria. Es decir, para la mayoría de las personas, de los abogados, y hay mucha doctrina que así lo dice, la Convención Americana de Derechos Humanos no protege la propiedad empresaria. Y eso creo que se nota en la actitud de los gobiernos, se nota en la ideología, más que de los partidos políticos, de la ideología que subyace o en la cual la gran mayoría de los argentinos se mueven cómodamente. Doctor, usted ha señalado que la Argentina
siempre ha roto últimamente sus contratos económicos, sociales, el tema de la moneda. La pregunta es, el sistema judicial argentina, las cortes argentinas, ¿por qué siempre da la sensación de que son impotentes frente a esta permanente ruptura de contratos? Miren, no son impotentes. Tienen una enorme deferencia hacia el Estado, sin darse cuenta que esa deferencia es la misma que va creando o va permitiendo que los problemas subsistan. Allá por el año 2005, la Corte Suprema, en un voto de 2 de sus ministros, dijo que no era posible continuar con las emergencias en forma permanente, recomendando que se ponga fin a ellas, pero nunca declaró la emergencia inconstitucional. 15 años de emergencia seguido es inconstitucional. Ya no es una emergencia, es la normalidad. Sin embargo, no hubo un tribunal nacional, hubo un tribunal de Mendoza que sí lo dijo, pero no un tribunal nacional que lo dijera. Eso, yo no creo que los jueces tengan una actitud tímida frente al Estado. Yo creo que tienen un patriotismo de cortas miras. Es creer que dándole hoy la razón al Estado, bueno, se supera este problema, el Estado pobre está acuciado, siempre es insolvente, está acuciado por todos, debe ser protegido, y es en lugar de darse cuenta que con esa actitud lo único que hacen es crear los defaults de mañana, siguen tolerando que el Estado no cumpla con la ley. El Estado es el principal incumplidor de las leyes. Tiene millones, yo creo, de contratos basura, como se diría en el derecho del trabajo, que no son sancionados. Esos contratos en un empleador privado lo llevarían a la cárcel por violación de las normas de seguridad social. El Estado lo puede hacer. Es decir, que una remuneración a un trabajador no tiene carácter remunerativo. Me recuerda ese cuadro de Magritte de una pipa que dice abajo, esto no es una pipa. Doctor Mayral, ¿cuándo cree usted que se quebró esta relación entre la sociedad argentina y la ley? Bueno, 1930 obviamente es una fecha, es una bisagra. Es una bisagra y fue una enorme pérdida que sufrimos, institucional que sufrimos en ese momento. Otra enorme pérdida fue el juicio político a la Corte Suprema que se hizo durante el primer peronismo. Observemos que cada vez que el peronismo obtiene el poder, elige a su corte. En algunos casos, porque venía después de un gobierno de facto, en otros casos, eliminando a la corte que había sido elegida anteriormente y correctamente elegida. En consecuencia, yo creo que esos dos hitos fueron muy importantes. Y luego se instaló en la Argentina una filosofía fascista. En realidad, la mayoría de los argentinos somos fascistas sin darnos cuenta de serlo. Porque hay periodistas que han observado que para la mayoría de los argentinos el Estado es mejor que lo privado. Y estar en contra del Estado está mal, salvo obvio en lo que toca a mi propio interés. Pero en lo demás, el Estado tiene que tener razón. Bueno, esto es fascismo puro. El lema del Partido Fascista Italiano en 1926 decía, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Entonces, esa es una actitud muy general en nuestro país. Entonces,
el Estado da y el Estado quita. Bendito sea el nombre del Estado, pareciera ser nuestra actitud. Esos creo que han sido algunos de los hitos y causas del apartamiento de la ley. Doctor, le hago la última pregunta. Me gustaría conocer su opinión y cuál puede ser su influencia en las futuras inversiones y en las empresas, todo el debate que hoy hay en la Argentina sobre el tema de la reforma judicial. Mire, la reforma judicial es un claro intento de copar la justicia con funcionarios elegidos por su afinidad con el régimen. El anterior gobierno trató de seleccionar objetivamente magistrados para cubrir las numerosas vacantes que había, no se le aceptó, no se aceptó prácticamente ningún pliego. A los efectos de que cuando el actual gobierno recuperó el poder, el actual régimen recuperó el poder designarlos ellos. Eso no es gratis, la gente lo sabe, y yo creo que si se lleva a cabo la reforma judicial, nuevamente los argentinos van a votar con los pies y con los capitales. Se van a ir cada vez más las personas que quieran progresar de la Argentina y se van a ir cada vez más los capitales. Eso de crear islas para que en esas islas juegue el derecho, pero en el resto no, como vaca muerta. Se quiere crear un sistema jurídico especial para vaca muerta, creyendo que así se va a fomentar la inversión. Son islas. Todo el sistema general es anti-inversión, es de inseguridad jurídica, se quiere aumentar o crear la falta de independencia del Poder Judicial y luego se pretenden inversiones. No es un comportamiento coherente, digamos. Doctor, ahora sí le hago la última pregunta y volviendo al comienzo de su charla, usted habló de la relación casi anómica de los argentinos con la ley. Para tener una visión de futuro, ¿desde dónde podemos empezar a cambiar esto? ¿O tenemos que resignarnos a esta situación? No, mire, si realmente se quieren inversiones privadas, lo que yo no sé si es cierto, porque hay grandes sectores de la Argentina que aún siguen siendo estatistas, consideran que la inversión estatal es mejor que la privada y que la empresa estatal es mejor que la empresa privada. Pero si se quiere inversión privada, yo creo que trato de contestar su pregunta. Creo que es un problema cultural, pero creo que la cultura está cambiando. Creo que yo lo veo con algunos foros de opinión, que los cuales tienen cientos de miles de afiliados. Es increíble cómo se va creando, especialmente en el interior de la Argentina, un sentimiento a favor del trabajo, de la inversión privada, del respeto de los ahorros, de la necesidad de que el trabajador honesto pueda progresar, de que los reglamentos que pone el Estado son trabas para ese desarrollo. Creo que hay que insistir en esa prédica cultural, hay que dar apoyo a todos los movimientos de opinión, no necesita ser partidos políticos. Coinciden, lo mío, esta descripción que he hecho no es nada original, coincide con muchas otras que se han hecho y con mayor fundamento. Pero creo que realmente hay que enfatizar el cambio cultural y por eso me agrada terminar con una frase hacia el Rotary. En el Rotary de Buenos Aires siempre he encontrado esa dosis de tolerancia, de moderación y de sentido común que tanto necesitamos en Argentina. Así que muchas gracias al Rotary Club nuevamente por la invitación para hablarles y muchas gracias por la labor ya
centenaria que viene cumpliendo. Doctor Mayral, muchísimas gracias. Presidente. ¿Estamos? Arquitecto Marolda. Estás mudo, Alejandro. Ahora sí. Héctor, bueno, agradecer tu presencia, desearte una nueva etapa plena de tranquilidad y de seguir produciendo ideas que son tan importantes para todos nosotros. Desde acá te decimos hasta cada momento, porque la distancia no necesariamente tiene por qué alejarnos, todo lo contrario. Muchas gracias. Suerte.